Muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Jaime Canales. Este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para con la casa de Israel y la casa de Judá. Doy gracias a nuestro Abba Eterno, nuestro Padre, Yahweh Elohim único y verdadero, y a su Hijo glorioso, a su enviado, a su ungido, Mashiach Yahshua, por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí en este glorioso día de reposo, hablando de la voluntad de nuestro Padre, proclamando la verdad del reino de los cielos, de la voluntad de nuestro Abba Eterno. Y quiero dar gracias por este momento tan glorioso, es un privilegio. Bueno, dicho eso, todos los videos, los últimos 5 o 6 videos subidos al canal, todos están en relación y hace específicamente referencia al pueblo de nuestro Padre glorioso, a la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué yo he hablado sobre la casa de Israel y la casa de Judá? Es porque nuestro Padre así lo estableció en todos los profetas, hablándole incluso a su siervo Moisés, diciendo Moisés proclamando palabra de nuestro Padre, que aún al profeta glorioso levantará nuestro Abba como a mí, y toda alma y toda varón o todo el pueblo de nuestro Padre que no obedeciera a la voz de nuestro Padre va a ser cortado del pueblo de Israel. Y así lo dice, no lo digo yo, lo dice la Torá. Bueno, nuestro Padre, ¿no es cierto?, estableció los registros conforme a su pueblo y nadie más. Su pueblo glorioso, su amado pueblo, su amada, ¿no es cierto?, la cual él se comprometió, los rescató, ¿no es cierto?, y les dio la libertad poderosamente, con mano poderosa, desde Egipto, los llevó al desierto, y en el desierto se presentó delante de ellos en el monte de Sinaí, y establece, diciéndole a Moisés, todo este proyecto, todo la voluntad de nuestro Padre para con el pueblo, la congregación de Israel, diciéndole: miren, yo soy vuestro Padre Elohim, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a una persona gloriosa. Se está nuestro Padre manifestando, diciéndole: yo soy el que los hice nacer mediante Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, nuestro Padre presenta este proyecto, este pacto, este compromiso para con el pueblo, y el pueblo dijo, la congregación de Israel: sí, vamos a hacer todo lo que nuestro Padre nos ha presentado en este compromiso, que es el pacto. ¿Qué contenía este pacto? Los 10 mandamientos, primeramente. Antes de seguir avanzando, nuestro Padre hace un compromiso para con la casa de Israel, la casa de Judá, con la congregación de Israel, rescatándolos y dando la libertad de Egipto, del horno de hierro de esclavitud. Bueno, se produjo este compromiso y después subió, ¿no es cierto?, Moisés a la presencia gloriosa. Nuestro Padre lo llama al séptimo día, al otro día, a la otra semana, al día de reposo, ¿no es cierto?, tuvo que esperar 6 días y ingresa a la presencia de nuestro Padre, y ahí le entrega, después de este compromiso, todas las instrucciones, todo. Bueno, su pueblo, su amada, fue infiel, cometió, ¿no es cierto?, adulteró delante para con nuestro Padre, y nuestro Padre, en sus muchas misericordias, en su paciencia, en su grande amor, ¿no es cierto?, soportó las infidelidades de Israel, de la congregación. Y empiezan a suceder, y todo lo que está registrado, todo absolutamente se refiere a Israel, que nuestro Padre
Él es el benefactor del pueblo, Él es el consolador del pueblo, Él es el libertador del pueblo, es el rey del pueblo, Él, nuestro Padre Elohim. Pero su amada siempre, ¿no es cierto?, anduvo por caminos, ¿no es cierto?, caminos de inmundicia, obedeciendo más bien la imaginación del corazón, llevándolo, ¿no es cierto?, a adulterar con otros personajes, otros dioses. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, en sus mucha misericordia, soportó todo esto. Y nosotros vemos, y yo les he hablado sobre que nuestro Padre manifiesta a través de los profetas, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel y después todos los profetas, hablando, ¿no es cierto?, de Daniel y todos los demás profetas, sobre este nuevo compromiso. Pero nuestro Padre lo decreta en este compromiso para con la casa de Israel, la casa de Judá, ahí en Jeremías, capítulo 31 del versículo 31. Y Él lo decretó y Él lo dijo así, y Él, conforme a su voluntad, lo iba a hacer en el día y en la hora señalada conforme a su voluntad. Y esto se concreta. ¿Dónde se concretó? Aquí vemos los registros posteriores, ¿no es cierto?, a Malaquías, que aparece, ¿no es cierto?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después vienen, ¿no es cierto?, los hechos gloriosos de la voluntad de nuestro Padre mediante el reino de los cielos, la gloria del reino de los cielos sobre todos los discípulos. Y esto se manifestó, y les quiero yo aclarar a la casa de Israel y a la casa de Judá, que los escritos es la prolongación de la voluntad de nuestro Padre para con ustedes, para con la casa de Israel y la casa de Judá. Toda la proclama que nuestro Padre establece, lo establece para con su pueblo. Ahora, su pueblo en ese tiempo estaba conquistado por Roma. Roma había, ¿no es cierto?, tomado todo el pueblo de Israel y lo gobernaba, y estaba, ¿no es cierto?, un personaje que es Pilato, que era el representante del emperador de Roma en ese lugar. Bueno, el pueblo estaba esperando, ¿no es cierto?, que los libertara nuestro Padre. ¿Que los libertara de qué? De Roma, pero nuestro Padre no venía, ese no era el propósito de nuestro Padre. El propósito de nuestro Padre, que introduce, ¿no es cierto?, a su primogénito, lo introduce para el cumplimiento de un nuevo pacto, y este pacto, ¿no es cierto?, venía a dar la libertad. ¿A qué libertad se estaba refiriendo? Porque se lo dice ahí en Juan capítulo 8, verso 31. Le dice a todos, porque empezaron a seguir las multitudes al Hijo de nuestro Ama, a su enviado, a su ungido. Lo empezaron a seguir multitudes, pero Él tenía que definirlos, diciéndole, no, yo no les vengo a dar la libertad del imperio romano, no. Yo vengo, ¿no es cierto?, para que primeramente, ¿no es cierto?, me puedan reconocer a mí, al enviado, al ungido, por la voluntad de nuestro Padre, para que sean verdaderamente, ¿no es cierto?, discípulos del reino de los cielos, para que conozcan la verdad y la verdad os dé la libertad. Ellos no entendieron. ¿De qué libertad te estás refiriendo? ¿Cómo? Si no somos esclavos de nadie, aunque estaban siendo, ¿no es cierto?, estaban cautivos en su propia tierra por los romanos. Pero nuestro Padre está hablando de otra cautividad para con la casa de Israel, la casa de Judá. La cautividad del imperio y la muerte que habita de dentro y que se transmite a través de voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Así empezaron a nacer después de Adán, cuando fueron expulsados fuera del glorioso huerto de nuestro Padre. Y nuestro Padre proclama y decreta, ahora el hombre es como uno que está en medio de nosotros. ¿De qué se estaba refiriendo nuestro Padre? Ahora el hombre es como uno de ese, es igual a ese. Va a ser gobernado y los hombres van a empezar a nacer como ese.
ese personaje, la serpiente antigua. Por eso les dice generación de víboras, generaciones de víboras. Y si ustedes empiezan a revisar detenidamente, cuando Isaías habla, ¿no es cierto?, de su pueblo, nuestro padre le habla a Isaías, y nuestro padre le habla a Jeremías: mira este pueblo contumaz, rebelde, desobediente, idólatra, adúltero. Eso es un pueblo, ¿no es cierto?, y lo dice nuestro padre en Isaías. Dice: crié hijos y los engrandecí y los bendije. Todos los hijos de esa primera generación, los hijos, ¿no es cierto?, del pacto, los hijos del pacto, fueron igual que los padres, rebeldes igual que los padres. Entonces Isaías dice bien clarito que crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no me conoce, no tiene entendimiento ni conocimiento. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron lo más importante a los hijos. Es el pacto del compromiso con nuestro Abba Elohim, Yahweh, único y verdadero. Entonces, ¿qué costumbre tenían? No, se iban a otros dioses, andaban, ¿no es cierto?, en lugares altos, con árboles frondosos, ¿no es cierto?, fornicando y haciendo, ¿no es cierto?, disculpando la expresión, barbaridades. Entonces, nuestro Padre, ¿qué determinó para con su pueblo? Hacerlos nacer de nuevo, pero hacerlos nacer ahora por el Ruach. Allá los hizo nacer a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando le dijeron aquí en Juan capítulo 8, verso 31, diciendo: nosotros un padre tenemos que es Abraham. No. Si vosotros fueseis hijos de Abraham verdaderamente, me hubieses puesto atención a mí. Porque Abraham oyó la voluntad de nuestro Padre y obedeció la voluntad de nuestro Padre. Y ustedes, ¿por qué no quieren obedecer la voluntad de nuestro Padre, en la cual Él manifestó este procedimiento? Que soy yo, su enviado, su ungido. Después dijeron: no, tenemos un Padre que es Elohim. No, tampoco le dicen. Porque si vuestro Padre Elohim, si mi Padre Elohim sería vuestro Padre, a mí me amaríais, porque yo de mi Padre Elohim he salido. Ustedes aman a vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro Padre que está adentro de ustedes la queréis hacer, porque ustedes procuran matarme. Y los descubre. Y se enojaron, se iraron. Entonces nuestro Padre glorioso, ¿a qué libertad, no es cierto, se estaba refiriendo? A la libertad del imperio de la muerte que entró por Adán y Eva. La única forma, ¿no es cierto?, ahora nuestro Padre, porque su pueblo no podía entrar en el reino de los cielos, fíjense, eran contados con los dedos. ¿Cuánto entraron en el reino de los cielos? Conforme a las Escrituras. ¿Cuántos? Enoc, Elías y posteriormente Moisés, el cual, ¿no es cierto?, el arcángel Gabriel disputaba, ¿no es cierto?, con el enemigo, y vino el glorioso arcángel Miguel con la espada desenvainada. Nuestro Padre te reprenda, Satanás, y soltó el cuerpo y fue llevado. ¿A dónde aparece, no es cierto, aquí posteriormente en el monte de la transfiguración? Aparece Elías y Moisés. Pero los demás tuvieron que descansar en los sepulcros, porque no podían entrar en el reino del cielo. ¿Y cuál era la razón? Había un personaje que le hace:
que él se lo dijo a nuestro Melech, al hijo de nuestro padre, el enviado ungido. Si tú postrado me adorares mío, yo te daré todos los reinos alrededor y su gloria, porque míos son, y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, yo te lo daré. Apártate de mí, Satanás, porque a nuestro Padre Elohim, Yahweh, único y verdadero, adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, nuestro Padre, ¿de a qué libertad se estaba refiriendo? A la libertad del condenado, del enjuiciado, porque él fue condenado antes. Él fue expulsado, ¿no es cierto?, y se transformó en tiniebla, se transformó en oscuridad, se transformó, ¿no es cierto?, en la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? Murieron. ¿Qué significa? Que la muerte vino a gobernar sus vidas. Y en esa condición no podían entrar al reino del cielo. No. No, porque la muerte estaba ahí. Entonces nuestro Padre envió a su glorioso Hijo en este nuevo procedimiento. Es por eso que presenta, ¿no es cierto?, ahora un nuevo procedimiento. No como el procedimiento que hice allá con vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ese pacto, aunque yo fui un marido para con ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Estableceré este pacto aquí adentro. Yo vendré, porque yo soy el pacto, yo lo declaré, yo lo establecí, y yo voy aquí adentro. Entonces, estando aquí adentro, yo seré vuestro Elohim, yo seré vuestro gobernante, yo seré vuestro rey, yo seré vuestro benefactor, yo seré vuestro consolador, yo seré. Pero había que, primeramente, vencer a ese personaje que está ahí. ¿Dónde se produce gloriosamente? Ya, nuestro Padre en este procedimiento hace nacer a su primogénito, al corderito glorioso, su primogénito. Y su corderito, ¿no es cierto?, es introducido y es enseñado desde chiquitito en la voluntad de nuestro Padre, en el pacto de la circuncisión, en la consagración de los primogénitos, y el Hijo, Yeshua, fue enseñado en todo a la perfección. Se estableció sobre él, y él lo tenía clarito, el primer gran mandamiento: amarás a vuestro Padre Elohim con todo. Sí. ¿Y por qué podemos ver eso nosotros? Porque Miriam lo dice cuando le fue, ¿no es cierto?, anunciado por el arcángel Gabriel. Y Miriam, ¿cuál fue su respuesta? He aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad, a lo que usted ha establecido y tomado la decisión. ¿Cuál fue la actitud de Miriam? Porque Miriam amaba a nuestro Padre, era una sierva. Ella tenía clarito, para esto nació, pero tenía clarito tanto José y Miriam y José. Es por eso que le fue encomendado a esta pareja, ¿no es cierto?, la crianza perfecta de su hijo primogénito, del Cordero, para testimonio de las tinieblas. Y en esa condición, cuando él ya tenía, ¿no es cierto?, la edad adecuada, nuestro Padre lo llama, ¿no es cierto?, lo envía al desierto, porque estaba preparado en perfección, pero en la condición de nacido, ¿no es cierto?, igual de carne, pero sin la sangre de las tinieblas. Porque fue creado, ¿no es cierto?, mediante la simiente de nuestro Padre por la palabra. ¿Me entiendes? Y en él no había nada limpio, perfecto. Y el enemigo, ¿no es cierto?, nuestro Padre da testimonio, y el enemigo nada pudo hacer. Sí lo quiso matar, a través de Herodes. Acuérdense de la matanza de los niños. Y nuestro Padre lo guarda. Pero lo llamó al desierto donde estaba el profeta Juan, también anunciado por los profetas. El profeta Juan venía a preparar el camino del hijo del enviado, del ungido.
pero sí como primogénito, como hijo, ¿no es cierto?, de hombre que le llaman, tuvo que ir a ser, ¿no es cierto?, ordenado por el profeta, porque los profetas, la calidad de profeta, la calidad de sumo Cohen, porque también recaía sobre el profeta Juan la calidad de su padre Zacarías. Y los profetas, ¿no es cierto?, ordenaban, los profetas ordenaban. Y fue lavado sin falta, lavado. Y ordenado sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Porque cuando salió de las aguas, vino y Juan da testimonio, el profeta, que vio al Ruach, al reino de los cielos, venir en forma corporal, hacía algo como parece que tiene alas, y se introduce de dentro del cordero, del primogénito. Y ahí empieza un proceso glorioso. Y nuestro Padre, juntamente con Mashiach y el corderito, fueron al desierto, allá, para que sea tentado y dar testimonio delante de las tinieblas. Porque venía el proceso, ¿no es cierto?, de vencer, para poder sacar a ese personaje de ahí. ¿Y dónde tenía que ir a vencerlo? Allá abajo. ¿Vio? Allá abajo. Y él perfecto, sin falta, gloriosamente, nuestro Padre ofreció este procedimiento glorioso, sublime y excelso para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y lo ofreció en sacrificio por amor a la casa de Israel y la casa de Judá. Y su hijo iba a bajar, iba a estar 3 días, y antes que fuese resucitado, le arrebató las llaves del Seol y del abismo. A este personaje lo vence y fueron abiertos, ¿no es cierto?, las puertas, y ahí pudieron resucitar los antiguos recién. Ahí resucitaron los antiguos, pero ¿quiénes? Todos los siervos que le obedecieron, todos los que le amaron y caminaron en su voluntad. Por generaciones, en el caso de Noé, perfecto en sus generaciones, porque ¿cuántas generaciones vivió Noé? Vayan a leer, a descubrirlo. ¿Cuántas? 8 generaciones habrá. Por eso nuestro Padre se refiere a él. Noé, perfecto en sus generaciones. Conmigo caminó Noé. Después vemos, ¿no es cierto?, a Abraham. Abraham, ¿cuánto vivió? Aparece en las Escrituras. Vivió casi 2 generaciones Abraham. ¿Por qué? Siervo de nuestro Padre. Amó a nuestro Padre. Oyó la voz de nuestro Padre e hizo la voluntad de nuestro Padre. Por eso les habla aquí en Juan, capítulo 8, verso 31. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿y por qué no hacen la obra de Abraham? ¿Por qué no hacen lo que Abraham hizo? Oír la voluntad de nuestro Padre y obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Vio? Entonces, ¿a qué venía nuestro Padre a través de este nuevo procedimiento? A darle la libertad del imperio de la muerte, que se transmite a través de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Por eso ahí en Juan capítulo 1, del verso 12-13, dice: a todos los que recibieron el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que aparece en Mateo y que aparece en Marcos? ¿Cuál es el mensaje? Porque aquí está profetizando, voy a leer, que a qué está refiriéndose este texto de aquí de Mateo. Dice: cuando Yeshua, el hijo de nuestro Padre glorioso, Mashiach Yahshua, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí. Ahora, Zabulón son de las 12 tribus, son las ciudades que nuestro Padre les fueron repartidas a las 12 tribus de Israel. ¿Como cuál? Zabulón y Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado de los gentiles, vale decir, el pueblo de nuestro Padre que estaba gentilizado. ¿Vio? Aquí le dice, el pueblo que estaba gentilizado, el pueblo asentado de nuestro Padre, ¿no es cierto?, que habitaba las tinieblas en él, vio gran luz, el resplandor de gloria, y los asentados en región de sombra y de muerte, que estaban, ¿no es cierto?, gobernados por la muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó el Hijo de nuestro Abba eterno, Mashiach Yahshua, a anunciar y a decir, arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Bueno, Marcos, capítulo 1, ¿qué dice? Verso 15. Se refiere a lo mismo. Después que Juan fue encarcelado, el Hijo de nuestro Abba vino a Galilea anunciando las buenas nuevas del reino de nuestro Padre Elohim, la voluntad de nuestro Padre Elohim. No el Evangelio, es una palabra griega, no existe. Hay que sacarla de aquí. No existe. Diciendo, el tiempo se ha cumplido de la voluntad de nuestro Padre para introducir en este nuevo procedimiento, y el reino de nuestro Padre Elohim se ha acercado. Arrepentimiento y obedecer la voluntad de nuestro Padre a este procedimiento. Entonces aquí vemos cuando nuestro Padre ya vuelve, ¿no es cierto?, su Hijo glorioso del desierto para rayarle la cancha, ¿no es cierto?, al enemigo, y para empezar a deshacer todas estas obras de maldad y de inmundicia. Dice así, dice, vino, ¿no es cierto?, el Hijo de nuestro Abba a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró, ¿no es cierto?, al lugar donde se reunían, conforme, ¿no es cierto?, al día de reposo, porque se reunían en un lugar, sea una sinagoga, en un lugar, y se reunían para guardar el día de reposo. Y estando ahí adentro también el Hijo de nuestro Abba, el enviado al ungido, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él, estaba anunciado de él, diciendo, el reino de los cielos de nuestro Padre, el reino está en mí, el reino de nuestro Padre mora en mí, por cuanto me ungió para dar las buenas nuevas al pueblo, no a los pobres, al pueblo, a todo el pueblo, sin excepción. Este propósito era para con la casa de Israel y la casa de Judá, al pueblo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos del enemigo, la libertad de la cautividad que entró por Adán y Eva y que habitaba aquí en el alma, en la vida que está en la sangre. Vista a los ciegos de la ceguera natural, no de la ceguera, ¿no es cierto?, espiritual. Porque allá hay que remontarse. ¿Qué es lo que pasó allá? Allá se le abrieron los ojos de la carne, de los deseos de la carne, de las cosas, y le fueron cerrados los ojos del espíritu. Fue entenebrecido por las tinieblas, por este imperio de la muerte. Y aquí nuestro Padre le pide abrir los ojos. ¿Para qué? Para que puedan conocer, entender y comprender quién es el que está dentro. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por el enemigo. Y anunciar el año agradable de la voluntad de nuestro Padre. Todo está relacionado con el pueblo, nada con otros, nada, todo relacionado con el pueblo glorioso de la voluntad de nuestro Padre para con la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, la casa de Israel, la casa de Judá en esa época, sin duda el pueblo estaba igual, era un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo que amaba el dinero, sobre todo las autoridades. Y si lo podemos ver, si ustedes van y leen, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 23, nuestro Padre los reprende y los exhorta y les dice, ¿no es cierto?, varias cosas. Les dice, ¿no es cierto?, a ellos varias cosas. En el capítulo 23. Pero yo voy a leer, ¿no es cierto?, del verso 33. Dice, serpientes, generación de víboras. ¿A qué se está refiriendo?
a la serpiente antigua. ¿Cómo entró el enemigo al huerto? Arrastrándose por una serpiente, y a través de la serpiente le habló a la mujer, la sedujo, la engañó, y por ende murieron ambos, porque son una sola carne. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Y que no fue así? ¿Quién cumplió esta labor de perseguir en ciudad? ¿Quién cumplió esta labor? Saulo de Tarso. Persiguió, un perseguidor, un fariseo, ¿no es cierto?, extremista, que no conocía, no conocía, sino que él fue enseñado una metodología rabínica. Ya. Nuestro Padre glorioso establece todo este procedimiento para con la casa de Israel y la casa de Judá. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero aquí también hay un espacio que nuestro Padre declara y establece para los extranjeros. Los extranjeros que habitaban en el pueblo de Israel. Porque los que salieron, ¿no es cierto?, de Egipto, muchos extranjeros salieron con el pueblo. Y nuestro Padre se refirió porque Moisés fue a preguntarle a nuestro Padre Elohim, diciéndole que para la fiesta, ¿no es cierto?, la conmemoración de Pesaj, hay algunos extranjeros que quieren celebrar este Pesaj. Y nuestro Padre le responde a Moisés, bueno, sí, si algún extranjero voluntariamente me quiere, ¿no es cierto?, me ama y quiere, ¿no es cierto?, celebrar Pesaj para ser uno más de un Bené, un hijo de Israel, tiene que circuncidarse porque esa era la identidad. Y muchos se circuncidaron por causa, ¿no es cierto?, de obedecer la voluntad de nuestro Padre. Los extranjeros. Y nuestro Padre se refiere a los extranjeros en el libro de Isaías, yo lo leí, capítulo 56. Se refiere a los extranjeros y a los eunucos de la época, porque también los eunucos, ¿no es cierto?, no eran considerados, tenían un rango, ¿no es cierto?, de muy bajo perfil, y a los extranjeros, ¿no es cierto?, también el pueblo los consideraba, ¿no es cierto?, inmundos. Pero miren lo que dice aquí en el 56. Así dijo nuestro Padre Yahweh Elohim, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Palabra profética del enviado de ungido. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano a hacer todo mal. Y el extranjero que siga a nuestro Padre no hable diciendo me apartará totalmente nuestro Padre de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy algo seco. Porque así dijo nuestro Padre Yahweh Elohim a los eunucos que guardan mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, el compromiso, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Escuchen, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo, está hablando un nombre del espíritu, no un nombre animal nacido de la carne. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a nuestro Padre para servirles, y que amen a nuestro Padre Yahweh, el nombre glorioso para ser sus siervos, a todos los que guardan los de los extranjeros el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, mi voluntad, lo que yo quiero, yo les llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Yo los llevaré a mi casa. Ellos podrán entrar en el reino del cielo. Y nuestro Padre establece este procedimiento para los extranjeros. Por eso el apóstol, nuestro Padre interviene en un varón, que yo ya he hablado varias veces de él, aquí en el capítulo 10. Cornelio el centurión fue el que apareció, ¿no es cierto?, rogándole al hijo de nuestro Abba en su pleno, ¿no es cierto?, desarrollo de su ministerio,
glorioso en el procedimiento de la voluntad de nuestro Padre? Y le habla, ¿no es cierto? Viene a hablarle el Maestro. Pero estaba escuchando adentro, porque adentro estaba el reino de los cielos, Mashiach con nuestro Padre. Por eso nuestro Padre dice, por las palabras de Cornelio el centurión, en Israel no existe esto. Porque él le dice, porque tiene a cargo a cientos, ¿no es cierto? Centurión tiene a cargo a 100 personas y le dice a ese, ve a esto, y lo hace. Al otro ve y hace esto otro. Y al que está al lado aquí dice, hace, y lo hace. Por eso usted diga la palabra. Por eso nuestro Padre se maravilló en el sentido de que en Israel no está esta actitud, porque yo he venido para que hagan mi voluntad y no la hacen. Por eso se maravilló y dijo, yo no he visto en Israel esta obediencia. Y después nuestro Padre, en su mucha misericordia, después de todo este procedimiento del sacrificio, ¿no es cierto?, de su Hijo glorioso, le aparece e interviene en la vida de Cornelio, el centurión. Y aparece en el capítulo 10 del libro Los Hechos, en nuestro registro. Entonces, ¿qué dice aquí? Miren, voy a leerlo desde el 30, del 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días yo estaba, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi y se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Nuestro Padre ha tenido misericordia de ti. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, a la orilla del Mediterráneo. Cuando llegue, él te hablará. Cuando él llegue, él te va a decir. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de la voluntad de nuestro Padre para oír todo lo que nuestro Padre te ha mandado, Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad ahora comprendo, que nuestro Padre Elohim no hace excepción de persona, sino que en toda nación nuestro Padre sagrada a aquel que le ama y quiere hacer su voluntad. Como extranjero, Cornelio era extranjero. Entonces aquí le pusieron aquel que le teme y hace justicia. Bueno, aquel que le teme y hace justicia. ¿Qué es lo que es el temor? Es el oír y hacer la voluntad. Pero también es el que le ama a nuestro Padre, porque Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, ofréceme al joven en sacrificio, Isaac, al hijo al cual tú amas. Abraham lo hizo de inmediato. Después le dice, Abraham, detén tu mano, no le hagas daño al niño, porque han visto mis ojos que me amas, han visto mis ojos que me oyes mi voz y me obedeces. Entonces aquí nuestro Padre está hablando a los extranjeros, sino que ahora entiendo que ahora yo sé que nuestro Padre se agrada en toda nación, en cualquier lugar, de aquel que le ama en nombre de nuestro Padre y quiere ser su siervo y hacer su voluntad para con los extranjeros. Ya. Pero aquí quiero aclarar, para que puedan conocer, que nuestro Padre no se manifiesta a nadie más sino que a su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Y le va a abrir una puerta, la puerta gloriosa para entrar en los cielos, a aquel extranjero que ame a nuestro Padre, que quiera hacer la voluntad de nuestro Padre, solamente la voluntad de nuestro Padre, oyendo la voluntad de nuestro Padre y obedeciendo su voluntad. Abrazando el pacto. ¿Cuál pacto? Este nuevo pacto por medio de su Hijo. Abrazando su voluntad y empezar, ¿no es cierto?, a guardar todas las instrucciones que Él ha establecido, no a través de otra realidad, no instrucciones corporativas, ni instrucciones, ¿no es cierto?, institucionales o congregacionales, de cualquier tipo. No, nuestro Padre estableció esto, su voluntad, por medio de Israel, su pueblo. Entonces cualquier extranjero
que oiga la voluntad o que quiera conocer a nuestro Padre, porque nuestro Padre se va a manifestar. Cornelio hacía todo esto sin conocer a nuestro Padre, y nuestro Padre se manifestó a él. Entonces, este propósito nuestro Padre lo ha establecido para con Israel, nada más, ojo, y aquel extranjero que quiera hacer la voluntad de nuestro Padre, que quiera abrazar y ser su siervo, conocer, para poder entrar en el reino de los cielos, tiene que tomar una determinación, amando a nuestro Padre, pidiéndolo que Él, nuestro Padre, le conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender sus pensamientos. Porque aquí, para que puedan, ¿no es cierto?, conocer bien, en Isaías 55, nuestro Padre establece esto, lo que está el procedimiento conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad. Miren, en el capítulo 55, dice así, le está hablando a su pueblo, ojo, miren lo que dice. Buscad a nuestro Padre mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío de la casa de Israel, la casa de Judá, su camino, y el hombre inicuo de la casa de Israel, la casa de Judá, sus pensamientos perversos. Y vuélvase a nuestro Padre, el cual tendrá de él misericordia, y nuestro Padre Elohim, el cual será amplio en perdonar, limpiarlo y lavarlo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice nuestro Padre. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, el reino de los cielos es otra realidad absolutamente. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece a través del reino de los cielos. Es por eso que había que dar entendimiento y comprensión de los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre, para poder conocer, entender y comprender. Entonces, en el libro de Lucas, el hijo de nuestro Abba, aquí está registrado en el capítulo 24, versos 44 y 45, dice así: y les dijo, estas son las palabras, porque aquí le apareció en el aposento alto después de la resurrección. Así como lo dice Pedro, lo menciona ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que dice, ¿no es cierto?, que él se manifestó, pero no a todo el pueblo, a nosotros, los que participamos del establecimiento del nuevo pacto, y después se nos apareció, después de la resurrección, ¿no es cierto?, ahí en el aposento alto. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, mediante la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque tenía que nuestro Padre abrir para que entrasen los pensamientos de nuestro Padre, para poder caminar conforme los caminos de nuestro Padre, no conforme a tu realidad. Entonces, ¿qué tenía que producirse? Un cambio, sacar los pensamientos animales a través de este personaje, retirarlo, limpiar y establecer, ¿no es cierto?, los pensamientos mediante Mashiach Yahshua, la vida del reino de los cielos. ¿Eso es para con el pueblo? Sí, porque la única forma para poder entrar en el reino de los cielos es nacer de nuevo y nacer del agua y del ruaj. Nacer del agua, del manantial de vida, por la voluntad de nuestro Padre. El manantial de vida, la vida, Mashiach, Yahshua. Yo soy la vida, dice. Pongan la atención. Les llama la atención. Miren, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la luz, el resplandor de gloria para que los hombres puedan, ¿no es cierto?, conocer en qué estado están. Yo soy la vida y la resurrección y la puerta para entrar al reino del cielo. Entonces nuestro Padre establece sobre su Hijo para con la casa de Israel y la casa de Judá este glorioso beneficio, extraordinario, sublime, precioso, glorioso, para con su amada. Pero le abre la puerta a los extranjeros que desean
hacer la voluntad de nuestro Abba eterno, que desean conocerle, que desean, ¿no es cierto?, abrazar su voluntad, oír y hacer su voluntad. Pero yo les quiero decir que no se encuentra en ningún otro lado nuestro Padre. No está en ninguna otra cosa extraña que se levantan. Nuestro Padre no estableció un nombre diferente. No, el hijo de nuestro Padre tiene un nombre propio. Yahshua HaMashiach. Mashiach, Yahshua, como lo dice el apóstol. El Hijo de nuestro Abba, Elohim, único y verdadero. Entonces, todos los que a lo mejor están y tienen algún deseo, en el cual nosotros también estuvimos en esa calidad, recorriendo un montón de congregaciones pensando que por aquí, no era por ningún lado. Había que salir de esa realidad y empezar, ¿no es cierto?, a rogar a nuestro Padre. Y a rogar a nuestro Padre. Yo estuve en un año clamando, orando, perseverando, rogando, llorando delante de nuestro Padre, hasta que un día nuestro Padre me visita y empiezo a vivir tiempos gloriosos, tiempos extraordinarios, tiempos, ¿no es cierto?, que es extraordinario, del conocimiento del reino de los cielos. Empecé a recibir conocimiento, entendimiento y comprensión de los pensamientos de nuestro Padre, conforme a los escritos verdaderos, no la traducción que está aquí, que le cambiaron nombre, no, sino lo que salió de su boca. Porque el hombre, en este caso su pueblo, se le va a dar vida conforme a lo que sale de la boca, y al extranjero también nuestro Padre le da vida a lo que sale de su boca, si el extranjero sí le quiere amar para ser su siervo. Entonces nuestro Padre glorioso, conforme a todos los escritos, vale decir, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, yo le llamo a todos estos escritos la carta a los dispersos que estaban en Roma, la carta a los dispersos que estaban en Corintios, la carta de los dispersos que estaban, ¿no es cierto?, en Galacia. ¿Por qué? Porque desde el libro de los Hechos se desprenden todos estos, porque después le envía carta. Fueron de los viajes, ¿no es cierto? ¿Y a quién fue? ¿A dónde los mandó nuestro Padre? Tanto a Saulo, a Pablo y a Bernabé. A los dispersos que estaban en diferentes lugares, para anunciarle este glorioso beneficio de la voluntad de nuestro Padre, este nuevo procedimiento, este nuevo pacto que nuestro Padre establece, no borrando, porque nuestro Padre dice: yo no he venido a invalidar mi pacto, mi compromiso, porque yo no soy hombre, yo permanezco fiel para con la casa de Israel, la casa de Judá. Pero este beneficio glorioso nuestro Padre también le concede a algunos extranjeros. Por eso las Escrituras dicen que son muchos los llamados. Muchos. Y en Mateo capítulo 7, yo lo he leído otras veces, y a lo mejor no dejaré de leerlo, dice así, capítulo 7 del verso 13, entrar por la puerta estrecha, que es la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Quiénes son estos? Todos los que nacen mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Nacen en perdición. Nacen en una vida animal, carnal y diabólica. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, que es la voluntad de nuestro Padre, y pocos son los que la hallan. Y aquí lo está hablando nuestro Padre por medio de su Hijo. Después dice, en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo: no todo aquel que diga Rabí, Rabí, Padre, Padre, Elohim, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos pueden empezar a levantar argumentos y empezar a decir, ¿no es cierto?, Rabí, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No, esa no es la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre es oír
y obedecer el procedimiento que Él estableció por medio de su Hijo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está escrito. No es un invento mío. Porque por eso dice que muchos son los llamados, pero poquitos los escogidos, pero poquitos los que hallan, son los poquitos que se deciden que a renunciar, son los poquitos que se determinan delante de la presencia de nuestro Padre. En el capítulo 16 de Mateo, nuestro Meles empieza a hablar, nuestro Padre a través de su primogénito, de su glorioso Hijo, a decirle a los discípulos. Desde entonces comenzó el Hijo nuestro a decirle y a anunciarle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas y los fariseos, y ser muerto y resucitar el tercer día. En el verso 24. Entonces Yeshua le dice a todos los discípulos, a los 120, si alguno quiere venir en pos de mí, porque esta es la voluntad de mi Padre, esta es la voluntad, no el que empieza a echar, el que renunciar, el negarse. Mire, si alguno quiere venir conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque en esa voluntad voy yo, niegues a sí mismo, renuncia a todo, tome, aquí no es que tome la cruz, tome la voluntad del sacrificio de nuestro Padre y sígame. Aquí está la demanda, ¿no es cierto?, en la cual los discípulos dijeron: pero Padre, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo, lo hemos renunciado. Sí, y ellos perseveraron hasta el fin. Los 120 estuvieron ahí en el aposento alto, en el cumplimiento de este nuevo pacto, el nuevo procedimiento por su Hijo, pero sin eliminar el pacto del compromiso. Nuestro Padre vino a establecer por medio de su Hijo la prolongación de este pacto, para que todo aquel que le obedece, oye el mensaje y le obedece, no se pierda más, se le conceda la libertad de la condenación y el juicio eterno, y se le conceda vida y eternidad para entrar en el reino de los cielos, a nacer del agua, del manantial de vida y del ruach por la voluntad de nuestro Padre. Esto es para con la casa de Israel y la casa de Judá, pero también para los extranjeros. Pero no para congregaciones, no para denominaciones, no, nuestro Padre no, solamente la casa de Israel, y allá hay que apuntar. Y no mirar a cualquier, por acá no, todos estos, los que se dicen, ¿no es cierto?, dicen que ellos, ¿no es cierto?, hacen la voluntad de nuestro Padre. Mentira. ¿A qué Padre? ¿De qué Padre hacen la voluntad? Nuestro Padre tenga misericordia de su pueblo glorioso y le conceda a su pueblo glorioso, a la casa de Israel, la casa de Judá, conciencia, igual como recibió el Hijo pródigo, que nuestro Padre le abrió el entendimiento para poder ver dónde estaba, la conciencia, dónde estaba parado Efraín, dónde estaba, alimentando en medio de la algarroba de los cerdos, Dios del mundo, de la inmundicia, y miró de lejos, ¿no es cierto?, en la conciencia que nuestro Padre le concedió. E iré a donde mi Padre, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón a mi Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra usted. Y nuestro Padre ama a Efraín. Lo único que desea es que Efraín vuelva con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, pidiéndonos, ¿cierto?, en arrepentimiento, pidiéndonos que nuestro Padre le conceda este glorioso beneficio. Y nuestro Padre recibe, está pronto a recibir a Efraín, pero Efraín tiene que volver, así como en la oración de Daniel, arrepentimiento, pidiendo perdón. Nuestros padres nos hicieron pecar porque no nos enseñaron a guardar el pacto, a amarle a usted sobre todas las cosas. Es el primer gran mandamiento, en el cual su Hijo glorioso da testimonio de ese primer gran mandamiento. En Juan capítulo 15, del verso 10, les habla a los discípulos. Entonces,
nuestro Padre glorioso le conceda esta conciencia de reacción para con la casa de Israel, la casa de Judá, y le conceda a los extranjeros, pero los extranjeros que desean hacer la voluntad de nuestro Padre, conocerle, amarle a Él para servirle, ser su siervo, guardando, ¿no es cierto?, sus días de reposo y abrazando este pacto, este nuevo procedimiento por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, para que se le conceda vida y eternidad. Pero para que venga la vida y la eternidad tiene que ser nuestro Padre sacar de ahí, limpiar, purificar. ¿A qué se está refiriendo de limpiar? De sacar al inmundo que está dentro, en la vida que está en la sangre. Pero ¿cómo lo hace eso? A través del procedimiento de su Hijo. Cuando le dice, tenemos que ir a crucificarnos, a sepultarnos, para que sea, ¿no es cierto?, ahí se halla la vida y seamos resucitados mediante Mashiach Yahshua. Por eso el apóstol en Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado juntamente con Mashiach Yahshua, empieza a dar testimonio que ha sido resucitado, limpiado, ya no vive. Por eso el apóstol, hay un antes, Saulo de Tarso, un antes y un después, camino nada más con nuestro Padre, le interviene, ¿no es cierto?, y sacó al enemigo, sacó la inmundicia al inmundo y estableció, ¿no es cierto?, la verdad, y Saulo de Tarso era otra persona. Por eso Sanedrín después quería matarlo. Ya no era uno de ellos en cuanto a la carne. Ellos, ¿no es cierto?, siguen permaneciendo nacidos conforme a la carne, pero aquí Saulo de Tarso, nuestro Padre lo hace nacer mediante el agua y el Espíritu, y es otra persona, absolutamente. Por eso le dice ahí en Gálatas, hermanos, ya, yo quiero que entiendan, ya no vivo, ya yo fui crucificado, sepultado y fui liberado. En mí habita la vida de Mashiach Yahshua. Y el tiempo que resta vivir en este cuerpo, te voy a vivir en la voluntad de nuestro Padre mediante su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. Esa realidad también pueden acceder los extranjeros si se reconocen a nuestro Padre, si le aman y quieren hacer su voluntad. Por eso vuelvo a reiterar, casa de Israel y casa de Judá, este beneficio glorioso que nuestro Padre les concede. Todo esto nuestro Padre lo hizo por ustedes, por ese amor eterno para con la casa de Israel, la casa de Judá. El amor eterno para con los nacidos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero había que cortar esa línea animal, carnal y diabólica que se transmitía mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, para ahora nacer mediante la voluntad de nuestro Padre por medio del procedimiento del agua y del ruaj. Gloriosamente. Vida y eternidad del agua y del ruaj. El agua, vida y eternidad. Bendito es nuestro Padre, glorioso nuestro Padre y misericordioso para con la casa de Israel y la casa de Judá y también para los extranjeros. Nuestro Padre les bendiga, oh casa de Israel, la casa de Judá. Nuestro Padre en su mucha misericordia les conceda a la casa de Israel y la casa de Judá entendimiento y comprensión de su voluntad para poder acceder a este glorioso beneficio y entrar en el reino del cielo. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.